Hola suscriptores, amigos etc. Este es uno de mis primeros vídeos con Loquendo OK, hoy les mostraré unos de mis vídeos, se llama Top 10 los lugares más terroríficos del mundo. Ok, empecemos. Número 10. Palacio de Hampton Court, en Surrey, Edimburgo, estuvo habitado por Enrique VIII. Cuenta la leyenda que un día estaba en misa cuando una de sus esposas logró escapar de la celda en la que él la tenía recluida, ya que estaba acusada de adulterio. Los guardias la detuvieron a la entrada del palacio, la arrastraron de regreso y la decapitaron. Enrique VIII también mandó matar a otras de sus esposas. ¿Qué sucede aquí? Miles de reportes aseguran haber visto a un fantasma por los pasillos del palacio, dando gritos espeluznantes. De hecho, en el 2003 una cámara de seguridad grabó a una persona no identificada, y de aspecto terrorífico, que abría una puerta y la volvía a cerrar. Número 9. Magnesleagh, Irlanda, fue un lugar donde la gente de los alrededores creía que había un dios llamado Crumcruach, acudía para ofrecerle en sacrificio a uno de sus 3 hijos a cambio de alimentos básicos, como leche, carne entre otros. Los pobladores del lugar temían al dios por su cruel demanda de sangre fresca humana y esperaban lo peor porque los adoradores a menudo eran en contra. 2 muertos. Hoy en día, existe un olor a sangre fresca cerca de la llanura y también se puede ver la sombra de una figura cuando el sol empieza a esconderse. Número 8. Vale do Anhangabaú, Brasil. Esta zona, que abarca parte de Sao Paulo, significa Valle de los Espíritus en español. En un edificio de gobierno se manifestaron voces, pisadas y llamadas por teléfono en las que se escuchaban voces no identificadas. Además, en 1999 algunos investigadores realizaron psicofonías en las que se oía «Sálvame o qué hago aquí». ¿Qué sucede aquí? En 1959, una familia que vivía en la hacienda Auroa registró casos de poltergeist. Lo más raro es que durante 48 horas la hacienda fue azotada por una lluvia de piedras perfectamente documentada. Los fenómenos siguientes durante 40 días, hasta que la Iglesia Católica tomó cartas en el asunto y realizó un exorcismo. Número 7. Palacio de Linares, España. Actualmente es sede de la Casa de las Américas, Fundación Cultural de España. Fue construido a finales del siglo XIX e inaugurado en 1900. En este lugar vivió José de Múrega, un marqués que se enamoró de una mujer de clase baja, Raimunda de Osorio, con quien se casó, sin saber que era su hermanastra, y tuvo una niña. Lo malo fue que cuando la vieron, no se sabe qué aspecto tenía, la asesinaron sin piedad. ¿Qué sucede aquí? En 1900 se hicieron obras para remodelar el lugar. Los trabajadores juran haber oído una voz de ultratumba que decía: «Yo tuve una hija, nunca la oí decir mamá». También escucharon otra voz: «Mamá, yo no tengo mamá», y había una más, de hombre, que repetía: «Largo de mi casa, aquí no». Además, se vieron sombras que atravesaban las paredes. Número 6. La Puerta del Infierno, Uzbekistán. Este agujero fue hace 40 años la entrada a un yacimiento de gas, donde los geólogos encontraron un enorme depósito de un gas desconocido y venenoso. Entonces la compañía perforadora decidió dar fuego al gas y desde entonces sigue ardiendo. Imagínate 40 años, qué misterioso, en fin. Número 5. Triángulo de las Bermudas, Florida. También conocido como el Limbo de los Perdidos, es una área geográfica de 3.900.000 km². En este famoso triángulo han ocurrido desapariciones misteriosas de buques, aviones y personas. Una de las desapariciones más famosas ocurrió en diciembre de 1945, cuando el vuelo 19 desapareció mientras estaba haciendo ejercicios de entrenamientos. Postdata: no nadar ahí porque después desapareces. Número 4. La Rectoría de Borley, Essex, Inglaterra. Tiene el título de ser la casa más embrujada de Inglaterra. La leyenda cuenta que era un monasterio benedictino en el que un monje y una monja se enamoraron y se escaparon en carruaje. Lo malo fue que cuando los apresaron, el monje fue ahorcado, el chofer decapitado y la monja enterrada viva en las paredes del lugar. ¿Qué sucede aquí? Además de la aparición de la monja, se han registrado más de 2000 fenómenos paranormales, algunos perfectamente documentados por revistas. Número 3. Mansión de Amityville, Estados Unidos. En 1974, la policía encontró los cuerpos de la familia de Feo, mamá, papá y 4 de 5 hijos, en la mansión Hayopes. El asesino fue el hijo mayor, Ronnie de Feo, quien confesó: «Le disparé primero a mi papá, luego a mi madre. No podía bajar el rifle ni dejar de disparar. Fue como si algo se hubiera posesionado de mí». También dijo que unas voces que decían: «Mátalos, mátalos, acaba con ellos», lo obligaron a cometer esos crímenes.
¿Qué sucede aquí? Después de los asesinatos de los de Feo, otra familia compró la casa, pero solo vivieron ahí 28 días porque el padre empezó a escuchar las mismas voces. Huyeron sin acoger sus cosas. Actualmente la casa permanece deshabitada y las personas que van a visitarla dicen que hay cambios bruscos de temperatura, ven sombras y experimentan la sensación de estar acompañados. De seguro la familia se llamaba de Feo porque estaban bien feos. XD. Número 2. Sanatorio de Agramonte, España. En un principio era un lugar de gran lujo, pero durante la guerra civil lo asaltaron y todo su personal fue cruelmente asesinado. Un tiempo permaneció abandonado, hasta que Franco lo convirtió en hospital para enfermos de tuberculosis. Muchos de los que se hospitalizaron murieron en medio de terribles sufrimientos porque la situación era precaria. De hecho, tuvo que improvisarse un cementerio junto a las instalaciones. Ahí se han registrado psicofonías en las que al prender una grabadora, quedan guardadas voces que dicen: ¿Yo qué hago aquí? O lárguense de este lugar. También hay muchas fotografías de fantasmas, y algunos usan este hospital para hacer sesiones de magia negra. Número 1. Campo de concentración nazi Auschwitz. Es el lugar más tenebroso del mundo porque fue el campo de concentración que los nazis, en la Segunda Guerra Mundial, usaron para matar a miles de judíos mediante la cámara de gas. Además cavaron fosas de 1 kilómetro de profundidad y eran ocultados como especie de trampas, los que entraban, caían en las trampas, mientras morían sufriendo de hambre, sed y de las condiciones extremas del clima. Así que, ¿te puedes imaginar la cantidad de espíritus que rondan por el lugar pidiendo justicia? Bueno amigos, esto es todo, espero que les haya gustado. No esperen, todavía no se acaba. ¿Y qué haces aquí, Juanito Aguadito? Es que yo me sé un lugar más tenebroso y escalofriante que todos esos. La casa de mi suegra. XD. Me has hecho reír, Juanito Aguadín. Bueno, espero que les haya gustado, hasta la próxima.